Bienvenidos al podcast Somos Llamados. Tiene el gusto de saludarlos Alonso Díaz. Bueno, hola, estamos aquí ya desde nuestro podcast Somos Llamados y bueno, aprovecho para saludar a todas las personas que en este momento nos escuchan. Hoy vamos a iniciar con un episodio supremamente interesante que lo he titulado El Lifestyle que Dios tiene para ti. Bueno, ¿cuál es ese estilo de vida que Dios tiene para ti? Sin duda, vamos a empezar a hablar de la sociedad posmoderna. En ninguna época histórica la humanidad había llegado a tanto progreso. Realmente el desarrollo científico ha permitido a las ciencias de la salud prolongar la vida humana. Hoy en día tenemos vacunas, tratamientos médicos para muchas de las enfermedades que durante siglos azotaron a la humanidad. Incluso hace un par de años la humanidad pudo enfrentar una pandemia global con desarrollos en vacunación en tiempo récord que permitieron salvar millones de vidas. Por otra parte, el desarrollo económico de los países ha permitido que más del 50% de la población mundial tenga accesos a servicios para cubrir sus necesidades básicas. Esto según las cifras que nos arroja el World Bank en el año 2023. Y los índices de pobreza a nivel mundial durante la última década han propendido a la baja. Aunque debo decir que es importante reconocer que nos queda mucho por hacer con respecto a la pobreza. Incluso en nuestra época actual, no es solo llamada por los expertos como la posmodernidad, sino que también es conocida como la famosa era de la información. Esto debido a la facilidad de tener acceso a la información y a la comunicación, ya que ésta se encuentra al alcance de la mano a través de Internet y de la aparición de la telefonía móvil. El progreso de las telecomunicaciones ha sido impresionante, el de las redes sociales, el de la inteligencia artificial y en general del análisis y desarrollo de la información que ha permitido una comunicación a nivel global que nunca jamás se había visto en la historia. Incluso me atrevo a decir que la comunicación global hoy en día es inimaginablemente sencilla y accesible a gran parte de la población mundial. A nivel educativo, las tasas de analfabetismo a nivel global han disminuido hasta alcanzar la cifra del 13%, lo que significa que el 87% de la población mundial puede leer y escribir en algún idioma, lo que es un gran logro para la humanidad, ya que en otras épocas estos porcentajes de alfabetización eran inimaginables debido al difícil acceso a la educación básica. Esto según las cifras de la UNESCO de este año 2024. Indudablemente, la humanidad atraviesa uno de los momentos más brillantes a nivel de desarrollo de la información, a nivel de educación, a nivel científico, económico y de salud. Sin embargo, y paradójicamente, la población mundial muestra con más ahínco su descontento con las condiciones de vida actual. Ello se expresa en el aumento de la tasa de suicidio y de enfermedades mentales relacionadas a la ansiedad y a la depresión desde edades muy tempranas. Puede evidenciarse también a través de las cifras del aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la aparición de nuevas drogas y el incremento de la población con problemas de identidad. Es una paradoja que a pesar del nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad actual, las personas experimenten sentimientos relacionados a la ansiedad, la soledad, la depresión. Resulta casi inexplicable que aunque tenemos más canales de comunicación que nunca antes, las personas se sientan solas. O que aunque tengamos condiciones en donde las necesidades básicas como la alimentación, vivienda, salud y educación están cubiertas, la humanidad experimenta frustración, desesperanza y ansiedad. Y en muchos de los casos, este sentimiento es insuperable. Deseo llamar la atención acerca de un fenómeno creciente en nuestra sociedad actual, y es la carencia de sentido. Muchas personas experimentan esto en sus vidas,
la falta de sentido para vivir, la falta de propósito. Todo esto nos, no son más que ideas implantadas en las mentes de las personas. La pregunta obvia es, ¿quién las implantó? El enemigo de nuestra alma, Satanás, este no es más que un ataque a la mente para llevarte a pensar que no eres importante, que no eres suficiente, que no eres suficientemente fuerte o suficientemente rico, que no eres valioso, que no eres suficiente, que no eres exitoso o que no vas a poder. Y claro, todo esto indica que tu vida es pusilánime. Claro, para instalar esta gran mentira en la sociedad, el enemigo utiliza estratagemas que parecen verdad y solo son falsificaciones. Por ejemplo, la idea de que el éxito o la felicidad se encuentran en el reconocimiento social de tipo laboral, académico, económico, esto a toda costa, incluso pasando por encima de los valores fundamentales o pasando por encima de los demás. En el mundo de las redes sociales, donde nos encontramos insertos muchos de nosotros, estamos rodeados de imágenes en donde todo el prójimo parece feliz. Entonces ves a muchas de tus personalidades favoritas paseando por diferentes partes del mundo, visitando restaurantes, viviendo aventuras o simplemente presumiendo dispositivos, autos o bienes de lujo o de alta tecnología. Así las publicaciones en redes sociales se convierten en nuestras nuevas máscaras, en donde detrás de ellas se esconden las personas reales, pero que asimismo no dejan ver sus luchas, sus lágrimas, su verdadera humanidad. Inevitablemente, muchas veces anhelamos vivir en este mundo de emociones positivas y de ostentación, pero en cambio debemos enfrentar la cotidianidad en donde no vivimos lo que queremos, sino lo que debemos vivir. Es decir, no quiero madrugar todos los días, sin embargo, debo comprar el pan del desayuno a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana, o simplemente te toca asumir ese trabajo o esa obligación que no quieres hacer, porque debo pagar mis deudas, preciso, te toca estudiar o trabajar con esa persona que definitivamente es tóxica, es decir, te hace daño, te carga emocionalmente, pero debes cerrar ese negocio con tu cliente, o simplemente debes enfrentar la muerte de un ser querido o la pérdida de tu empleo. Entonces piensas que definitivamente ninguna de esas circunstancias corresponde para nada al imaginario de felicidad. Pero si a eso le sumas tus luchas del día a día, el tráfico, el aguacero, no sé, las diferentes condiciones, entonces te das cuenta que este mundo dista bastante del mundo feliz de Disney World. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos, y que casi el 77% de todos los suicidios mundiales ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En Colombia, la situación tiende a ser preocupante. De acuerdo con el último boletín de medicina legal, en enero y julio del año 2023 se ha incrementado el suicidio en un 15.7% con respecto al mismo periodo del año 2022, pasando de 1.584 suicidios en el año anterior a 1.810 en este año. Por otra parte, el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Civigila registra 30.021 casos de intento de suicidio con corte al 8 de septiembre del mismo año. Algunos datos curiosos sobre el suicidio es que la mayor cantidad ocurren entre los 8 y 44 años de edad, que son más los casos de intento de suicidio en mujeres, con un total de 19.309, que en los hombres que registran 10.712. Sin embargo, las cifras de suicidio de periodo evaluado entre el año 2022 y 2023 en Colombia muestran una mayor incidencia en hombres que en mujeres. En hombres se registraron en el año 2023 1.408 eventos, mientras que en mujeres apenas alcanzaron los 401 casos.
El Ministerio de Salud informa que el 63.3% de los colombianos afirman haber tenido que enfrentar en algún momento enfermedad mental. Estos son datos del Ministerio de Salud. Y el 52% de los jóvenes entre los 2 y los 7 años han experimentado síntomas de ansiedad. Sin duda, estamos en una sociedad en donde se han fortalecido los canales de información y de comunicación. Pero pese a ello, cada vez más las personas se sienten más y más solas y se sienten arrojadas a su existencia. Los matrimonios son cada vez más escasos y los divorcios más frecuentes. Los problemas familiares y la lucha por satisfacer las necesidades creadas por una sociedad consumista van en aumento. Las adicciones crecen en los adolescentes y los niños son atacados con series repletas de antivalores y antihéroes, lo que produce una sensación de pérdida de libertad y de sentido generalizado, que se traduce en una desesperanza y angustia a pesar de que vivimos materialmente teniéndolo todo. Estamos en un momento histórico en donde la mayoría de habitantes del mundo, aunque tienen las necesidades materiales básicas cubiertas, necesitan hoy más que nunca algo que satisfaga sus necesidades sentimentales, mentales y espirituales. Para ejemplificar lo que le ocurre a la sociedad y a las personas que viven en ellas, me voy a permitir traer el recuerdo del conocido cuento del rey Midas. Hace muchos años gobernaba en Frigia un rey llamado Midas. Este rey tenía mucho más de lo que cualquier hombre pudiera desear. Vivía en un espléndido palacio cuyo mármol brillaba como una joya a la luz del sol. Y sus jardines eran rosales. Estos rosales eran los más hermosos de toda la región. Sin embargo, no se encontraba contento con lo que tenía. Un día, mientras recorría su inmenso jardín, se encontró con un sátiro que había perdido su camino. Esta horripilante criatura, mitad hombre y mitad cabra, se llamaba Selenio y era sirviente del famoso dios Dionisio. El rey Midas decidió acogerlo en el palacio y tratarlo como a un noble. Al terminar la visita, el sirviente emprendió su viaje de regreso al Monte Olimpo y el rey Midas insistió en acompañarlo. Al llegar se encontraron con uno de los dioses, quien agradecido dijo: Buen rey Midas, has tratado con generosidad a mi sirviente. Te concederé cualquier deseo que tengas. El rey Midas estaba encantado. Sin tomarse el tiempo debido para pensar, respondió: Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Después de arcar su divina ceja, el dios griego sacudió la cabeza con consternación al escuchar la extraña petición, pero mantuvo su promesa. Él dijo: Bueno, está bien. El rey Midas regresó a su palacio, caminó a través de sus jardines, tocando las hermosas rosas. Inmediatamente, éstas se convirtieron en oro. La alegría del rey Midas no conocía límites. Al llegar la hora de la cena, el rey tocó la silla y ésta, ¡puf!, se convirtió en oro. Igual sucedió con la mesa y el tenedor y los platos. Pero cuando se llevó un trozo de pan a los labios, este también se convirtió en oro. ¿Cómo podré alimentarme y beber?, se preguntó. El rey comenzó a llorar desconsolado. Su alegría se había transformado en preocupación. Justo en ese momento, la joven hija del rey bajó a la habitación a saludar a su padre y al verlo llorar le dio un abrazo y se convirtió en una hermosa estatua dorada. El rey Midas no podía creer lo que veía. ¿Qué he hecho?, dijo entre lágrimas. Mi codicia se ha llevado a mi hija. Bueno, así dicho en pocas palabras, la mentira del enemigo consiste en creer que cubriendo las necesidades materiales se puede ser feliz. Por ello, muchos de nosotros dedicamos gran parte de nuestra vida a alcanzar el éxito en cosas que están lejos de dar sentido a nuestras vidas y que aún peor, nos alejan de nuestra familia,
del verdadero amor y de las cosas que realmente importan. Hoy por hoy, la misma sociedad ha puesto al aspecto mental y espiritual como un asunto netamente sin relevancia. Sin embargo, hoy más que nunca, la sociedad necesita despertar de esta gran mentira. Bueno, pero ¿qué dice Dios acerca de tu vida? Un filósofo del siglo XIX llamado Friedrich Nietzsche escribió acerca de un concepto llamado el nihilismo, que es básicamente la negación de aquello que pretendía un sentido superior, es decir, es la negación de la existencia de Dios. En cambio, es favorable la perspectiva de un devenir constante, un cambio constante, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida subjetiva, con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a Dios o a la divinidad, sino que gire en torno al hombre. En este sentido, el nihilismo no significa no creer en nada, es más bien creer en que la humanidad está superpuesta en el lugar de Dios y es ella misma a través del progreso, la ciencia y el lenguaje la que traza su destino y da sentido a su existencia. A este concepto del hombre se le conoce como el superhombre. Sin embargo, Nietzsche en su vida personal estaba muy lejos de encontrar sentido a su vida. Por el contrario, vivió sometido a la depresión, a la soledad, al desamor, a la falta de aceptación y murió delirante, loco, solitario y enfermo. Sin embargo, el pensamiento nihilista es cada vez más evidente en nuestra sociedad. Así pues, nuestra sociedad quiere descartar todos sus valores y centrar todos sus esfuerzos sociales, económicos, científicos, políticos, de derecho e incluso lo espiritual en el hombre, en el individuo, construyendo así una sociedad individualista orientada solo a la satisfacción del yo, que repite una y otra vez: tú eres la persona más importante del universo, pero que desconoce nuestra naturaleza divina y niega la felicidad como una construcción con los demás, en donde las instituciones como la familia, la iglesia, la comunidad, carece de sentido. Cuando caemos en cuenta de esta mentira del enemigo, es posible explicar por qué un individuo, aún teniéndolo todo, puede llegar a sentir que nada de lo que tiene es suficiente y experimentar una profunda soledad. Solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Así pues, para que podamos tener una existencia en plenitud, Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, para mostrarnos que el propósito de nuestra vida es muy diferente al que nos desea llevar el individualismo de la sociedad actual. Es muy diferente al que nos muestra el enemigo. Y voy con otra cita bíblica. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 3. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso está en Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. La Biblia entonces propone una alternativa diferente, cargada de verdad, más cercana al corazón y a la naturaleza de los seres humanos. Dios, como creador del hombre, conoce más que nadie sus necesidades, las necesidades de cada uno de nosotros, y desea amarnos, pues nos reconoce como sus hijos. Es decir,
Nosotros no somos creados en masa, sino que Dios creó a cada ser humano de forma individual y con un propósito definido. Por supuesto, este amor de Padre trae como beneficio que Dios desee vernos libres de toda opresión que trae el pecado, como el egoísmo, las adicciones, la insatisfacción, la angustia, la depresión o la ideación suicida. Por este motivo, da la más grande prueba de amor, que es enviar a su Hijo Jesús para que todos nosotros podamos reconocer nuestra naturaleza como hijos de Dios y entender su llamado y propósito para cada uno de nosotros de forma personalizada, pero en función de compartir con otros. Y dice la Biblia: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Esto está en Salmos 139, versículos del 13 al 18. La Biblia menciona que nuestra existencia diaria ya tiene un propósito, tanto para nosotros como para Dios. Él anotaba ahí en el libro, ¿no? Día a día. Quien soñó con nosotros incluso antes de nacer. Este propósito divino no es de calamidad o de dolor, sino de plenitud en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra dimensión espiritual, emocional y afectiva. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios capítulo 2, versículo 10. Las enseñanzas de Jesús guían nuestra vida y nos llevan a una felicidad duradera. Su sacrificio nos permite encontrar sentido en la vida, que se resume en la obediencia de dos principios fundamentales. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Hay un segundo, que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar de estos dos principios. El primer principio de sentido de vida. El propósito del plan de Dios es darnos felicidad eterna. Mientras más entendemos su plan, más nos damos cuenta de que no podemos regresar a su presencia por nosotros mismos. Él hizo posible que cada pecado, cada error que cometemos durante esta prueba de la vida, pudiera desaparecer y ser olvidado por medio de Jesucristo. Esto requiere un arrepentimiento sincero. También requiere recibir al Espíritu Santo y conlleva un esfuerzo continuo por mantener una relación personal con Jesucristo, que es el centro del plan de Dios para nosotros. Es decir, que Dios desde el momento mismo de la creación ya nos ama, y para vivir una vida en plenitud nosotros tan solo debemos corresponder a su infinito amor. Mi bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Estos Salmos 94, 18 al 19. Entonces, este primer principio es básicamente: ama a Dios sobre todas las cosas. El segundo principio, para encontrar sentido a tu vida, es dar y recibir amor. Dar y recibir amor le añade significado a la vida. Cuando demostramos amor a otros, nos acercamos a Dios y entendemos su plan como lo enseña la Biblia. Dice la Biblia: queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Esto está en Juan capítulo 4, versículos del 7 al 8. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Esto está en Juan capítulo 13, versículo 34. Ahora bien, el amor hacia otros es mucho más que palabras bonitas o de dar una ofrenda a un mendigo que pasa por la calle. El amor hacia otros es un compromiso de vida. Ello significa que entendemos que las acciones que realizamos tienen el poder de bendecir grandemente a la vida de tu familia, a tus amigos o a aquellos que te rodean. Vivir amando a otros significa esforzarse por servir, mostrar bondad a otros, ayudar al necesitado, no solo en lo material, sino además llevar palabras de esperanza, mostrarse empático con las necesidades de los demás, incluso pasa por dejar huella o legado en tu pareja, en tus hijos, en tu familia, con tus compañeros de trabajo, acerca de la misericordia que hallaste en Cristo. En general, se trata de hacer del mundo un lugar mejor. Claro, debo decir que amar al prójimo no siempre es una tarea sencilla. Requiere muchas veces salir de la zona de confort y hacer sacrificios por otros, incluso sin esperar nada a cambio. Cristo nos ha dado un ejemplo claro de servicio y amor a los demás, ya que en los evangelios, en casi todas las partes de los evangelios, se puede leer cómo sanó a los enfermos, dio a comer al hambriento, dio esperanza a quienes ya la habían perdido y trajo paz a aquellos que vivían en constante angustia, sin contar las veces que echó fuera a demonios y discipuló a sus amigos. Pienso que si hacemos presentes estos dos principios rectores en nuestras vidas, jamás experimentaremos pérdida de sentido de la vida y podremos construir primero una familia con plenitud. A su vez, estas familias permitirán el crecimiento de una sociedad más justa y a su vez estas sociedades nos permitirán vivir en ciudades o estados con mayor sentido humano y mayor comprensión de la naturaleza humana. No subestimes el potencial que tú tienes para servir y amar a los que te rodean. Sin duda, podrás aportar todo tu potencial, todo lo que Dios te ha dado para ayudar e influenciar positivamente a otros. Sin embargo, ten en cuenta que el mundo en el que vivimos necesita hoy más que nunca de Jesús, que de cualquier otra cosa material que desees compartir con alguien más. Si deseamos amar al prójimo, debemos hacerlo de forma integral, es decir, sin descuidar sus necesidades materiales, sociales, espirituales. Te invito a vincularte con alguna causa o ministerio en tu iglesia local y llevar a otros parte del amor que ya has recibido de parte del Señor. Quiero terminar este podcast haciendo una oración por ti. Señor, bendice a cada una de las personas que pudieron escuchar este podcast. Permite, Señor, que puedan entender el propósito que tú tienes para sus vidas. Bríndales protección, ayuda y alientos renovados para poder ayudar a su prójimo, a su vecino, a llevar palabras de esperanza a esos lugares donde a veces no llegan. Y, Señor, permite que puedan replicar estas verdades, Señor, a otras personas y que puedan entender la verdad de tus palabras a través de la Biblia. Quiero cerrar con este salmo, que es el Salmo 36, versículo del 7 al 9. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida y la luz con la que vemos. Esto significa que si estás buscando sentido en tu vida, puedes encontrarlo a través de Cristo Jesús. Y Dios te va a dar ese amor que necesitas. Recuerda que todos somos llamados. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que el podcast Somos Llamados
lo puedes escuchar a través de la plataforma YouTube, a través de la plataforma Spreaker, a través de Spotify, y también puedes encontrar material en nuestro blog somosllamadoscolombia.blogspot.com.